Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto bélico que duró desde 1914 hasta 1918 y se le denominó la Gran Guerra. Se enfrentaron dos bloques de países, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se calcula que en ella perdieron la vida más de 20 millones de personas, entre ellos soldados y civiles. ¿Pero por qué se origina? Había varios países tales como Alemania e Italia que no estaban contentos con el reparto de las colonias en Asia y África. Ocurrido a fines del siglo XIX, también a principios del siglo XX, los países europeos invirtieron muchísimo en la fabricación de armas para estar protegidos ante un posible enfrentamiento. Esto generó un clima tenso y de alerta entre todas las potencias. Había además una enorme competencia comercial entre las potencias de Europa, ya que se disputaban los países que les consumían, es decir, que les iban a comprar, y como si esto fuera poco, existía una enorme rivalidad entre Alemania y Francia, por terrenos que Alemania le había ganado en la guerra franco-prusiana. Entonces, en resumen, el clima era tensión constante y generó el escenario para una guerra. ¿Y cómo estalla? Vamos a dividir esto en tres partes. Empecemos por la primera fase ocurrida en 1914. En junio asesinan al heredero al trono austrohúngaro en Serbia, el archiduque Francisco Fernando. Al mes siguiente, Australia le declara la guerra a Serbia. A partir de allí hubo varias declaraciones de guerra. En simultáneo, Alemania le declaró la guerra a Rusia y después a Francia, pero el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania y los austrohúngaros a Rusia. Básicamente había muchas declaraciones de guerra en simultáneo, y cada potencia comenzó a mover sus tropas hacia territorios específicos, dando origen hacia la segunda fase. Duró de 1915 a 1916 y se le conoció como Guerra de Trincheras. Fue una etapa muy sangrienta, pero sobre todo caracterizada por un equilibrio de poder muy claro entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero sobre fines de esta etapa, Italia se cambió de bando, abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, influenciado por un total que le prometía muchísimos territorios. Y por último, la tercera fase caracterizada por dos puntos principales. Sale Rusia de la guerra, ya que ocurre allí la Revolución Rusa, y entra en guerra de Estados Unidos, fortaleciendo así la Triple Entente. Fue un factor decisivo. Con Estados Unidos en su contra, la Triple Alianza se vio derrotada, y entonces los países derrotados son obligados a firmar el Tratado de Versalles, que les imponía muchos castigos y restricciones, y fue justo ese tratado el que tiempo más tarde influenciaría otra guerra.